Dividir es repartir una cantidad en partes iguales. En la división de números naturales se presentan dos casos dependiendo del residuo. El primero es la división exacta y el segundo la división inexacta. Una división es exacta cuando existe un número natural que multiplicado por el divisor da como resultado el dividendo. Dados A, B y C, que pertenece al conjunto de los números naturales, se define la división exacta de esta manera, donde A es el dividendo, B el divisor, C el cociente y el residuo cero, siempre que A es igual B por C. Una división es inexacta cuando no existe un número natural que multiplicado por el divisor dé como resultado el dividendo. Dados A, B y C, que pertenece al conjunto de los números naturales, se define la división inexacta de la siguiente manera. El residuo de la división es un número natural diferente de 0, siempre que A es igual a B por C más el residuo. Como primer ejemplo, determinar en cada caso si la división es exacta y luego hallar el cociente. Tenemos en el inciso A 56 dividido en 8 y 56 dividido en 8 nos da un cociente de 7 porque 7 por 8 nos da un producto de 56. Por lo tanto, concluimos que 56 dividido en 8 es una división exacta, ya que el residuo también nos da 0. En el inciso B, 94 dividido en 3 no es una división exacta porque no existe un número natural que multiplicado por 3 dé como resultado 94. Si efectuamos la división, 94 dividido en 3 están 33 veces y nos da como residuo 1. Conclusión, no es una división exacta. Como segundo ejemplo tenemos, si David pagó por su hamburguesa y la de sus 6 amigos un total de 33.950 pesos y todas las hamburguesas eran del mismo valor, ¿cuánto costó cada hamburguesa? En total se compraron 7 hamburguesas porque son los 6 amigos de David y la de David. 1 más 6 nos da un total de 7 hamburguesas. Luego, para saber el costo de cada hamburguesa, se debe dividir 33.950 entre las 7 personas. 33.950 dividido en 7 nos da un cociente de 4.850. Concluimos que cada hamburguesa costó 4.850 pesos. Como tercer ejemplo tenemos encontrar el factor desconocido. En este cuadro debemos encontrar el factor de tal manera que multiplicado con 9 nos dé un producto de 72 y el factor se obtiene al dividir 72 entre 9. Como 72 dividido en 9 nos da un cociente de 8, entonces el factor desconocido es 8 y verificamos 8 por 9 nos da un producto de 72. Como cuarto ejemplo tenemos una compañía está organizando un viaje para sus 153 empleados. Para esto decidió transportarlos en los buses de la empresa cuya capacidad es de 22 pasajeros cada uno. ¿Cuántos buses como mínimo se debe llevar? Se plantea la división entre el número de empleados, que son 153, y la capacidad de cada bus, que son 22. Efectuamos la división, nos da como cociente 6 y residuo 21. El residuo nos dio 21, lo que significa que se necesita un bus más para acomodar a todos los empleados, es decir, 7 buses. Entonces concluimos en este problema que deben llevar como mínimo 7 buses. La división en los números naturales cumple únicamente la propiedad distributiva con respecto a la suma y a la resta. Si A, B y C pertenecen al conjunto de los números naturales, entonces entre paréntesis A más B dividido en C es igual a dividido en C. Relacionamos el primero con el primero más B dividido en C. Relacionamos el segundo con el primero. Y la otra, entre paréntesis, A menos B
dividido en C es igual a dividido en C. Relacionamos el primero con el primero menos B dividido en C. Relacionamos el segundo con el primero. Por ejemplo, al resolver la expresión 45 menos 15 entre paréntesis dividido en 5, lo hacemos de esta manera según la propiedad distributiva. 45 menos 15 dividido en 5 es igual, según la propiedad distributiva, dividimos 45 entre 5 menos y efectuamos otra división que es la de 15 entre 5. 45 dividido en 5 nos da un cociente de 9 menos, bajamos el menos, y 15 dividido en 5 nos da un cociente de 3 y 9 menos 3 nos da una diferencia de 6. Adicionalmente, si el dividendo y el divisor de una división exacta o inexacta se multiplica o se divide por un mismo número natural, el cociente de la división no cambia. Por ejemplo, tenemos la división 900 entre 4 que nos da un cociente de 225. Si al dividendo y el divisor lo dividimos entre 2, 900 entre 2 nos da un cociente de 450 y 4 dividido en 2 nos da 2, y si efectuamos esta misma división nos da el mismo resultado, los mismos 225. 450 dividido en 2 nos da un cociente de 225. Si multiplicamos el dividendo y el divisor por 3, 900 por 3 nos da un producto de 2700 y 4 por 3 nos da un producto de 12. Nos sigue dando el mismo cociente, los mismos 225. 2700 dividido en 12 nos da un cociente de 225. División de un múltiplo de 10 por múltiplos de 10. Para dividir un número natural que sea múltiplo de 10 por otro que también lo sea, se escribe el mismo número y se eliminan tantos ceros como tenga el denominador. Luego se realiza la división. Tenemos por este lado 4000 dividido en 200, no hay necesidad de efectuar la división. Vamos a aplicar esta regla, división de un múltiplo de 10 por múltiplos de 10. Eliminamos del número natural 4000 tantos ceros como tenga el denominador. Como en el denominador tenemos dos ceros, eliminamos también dos ceros del número natural 4000. De 4000 pasamos a 40 y de 200 pasamos a 2. Nos queda una división sencilla de realizar. 40 dividido en 2 nos da un cociente de 20. Por el otro lado tenemos 951.000 dividido en 3.000. No hay necesidad de efectuar la división. El 3.000, como tiene 3 ceros, eliminamos 3 ceros también del número 951.000. Y de 951.000 pasamos a 951. Y de 3.000 pasamos a 3. Por este lado ya podemos efectuar la división. Nos queda una división sencilla. 951 dividido en 3 nos da un cociente de 317. Como primer ejemplo tenemos hallar el cociente 198 dividido en 11. Vamos a expresar 198 como 110 más 88. Si efectuamos aquí la operación, 110 más 88 nos da un total de 198. A continuación vamos a aplicar la propiedad distributiva. 110 dividido en 11, planteamos la primera división, más, y según la propiedad distributiva podemos hacer lo siguiente, 88 dividido en 11. Ahora vamos a efectuar la división que está señalada en cada uno de los paréntesis. 110 dividido en 11 nos da un cociente de 10, más 88 dividido en 11 nos da un cociente de 8, y 10 más 8 nos da un total de 18. Como segundo ejemplo tenemos, para ver una nueva película en 3D, se permite el ingreso de 200 personas a cada una de las funciones. Si el fin de semana asistieron 3.800 personas, ¿cuántas funciones se realizaron como mínimo? Para hallar las funciones que se realizaron como mínimo, dividimos las personas que asistieron ese fin de semana, que son los 3.800, con las 200, porque es el número máximo de ingresos que se permiten en cada función. Efectuamos la división. 3.800 dividido en 200. El 200, como tiene dos ceros, también vamos a eliminar dos ceros
del 3800 nos queda 38 y 200 pasa a 2. 38 dividido en 2 nos queda un cociente de 19. Conclusión, se realizaron 19 funciones durante el fin de semana.